corte, Víctor de Genaro hacía alguna seña que quería intervenir, ¿no? O complementar el pensamiento acá de... No, fundamentalmente de que acá estamos totalmente de acuerdo en que el problema principal pasa por definir una política de presión impositiva. Acá nuestro país es uno de los más regresivos en el sistema impositivo. Solamente ahora con estas tibias reformas para nosotros, que como movimiento obrero siempre planteamos que sean los que más tienen, más paguen, realmente se alcanza apenas a pasar el 25% de presión impositiva. Lo que sí creo que acá hay un planteo básico que hay que recuperar, que es que solamente es posible concertar cuando se está dispuesto a aceptar el protagonismo del otro. No es posible concertar cuando no se acepta ni el planteo, ni la propuesta, ni el criterio de los intereses que se defienden. El movimiento obrero tiene una responsabilidad mucho más en esta época de crisis, que es no solo denunciar, no solo diagnosticar, sino proponer, y mucho más en un país dependiente como el nuestro. Pero hoy en la actualidad nos encontramos con la realidad de que se cierra la puerta a las propuestas de alternativa. Nosotros hemos presentado como estatales, un sindicato muy difícil, el Estado, propuestas diferentes al presupuesto nacional. Hasta hubo un reconocimiento que lo publicaron en el Congreso de la Nación en el diario de sesiones, realmente porque fue un intento del sindicato de hacerlo, fue en aguas de borraja. El presupuesto no aceptó rediscutir las partidas para realmente elaborar una política de reactivación que desde los trabajadores nos planteábamos. Acabamos de formalizar una comisión participativa con los gremios del Estado y el Poder Ejecutivo, la Función Pública, el Ministro de Economía y el Ministro de Trabajo. Y en la primera reunión que nos convocan, nos dicen, señores, no se puede discutir. Esto ya está resuelto, el Poder Ejecutivo ha resuelto la política económica y por lo tanto acá no se discute ni el aumento salarial, ni la redistribución del presupuesto nacional, ni la perspectiva de cambio. Entonces, la realidad demuestra que la concertación, si bien estamos de acuerdo en la propuesta general, como en la postulación, hay que vivirla, como dice un viejo adagio sindical, hay que ser capaz de vivir como se habla. Y en este aspecto, cuando se plantean niveles de participación, hay que no tenerle temor a los trabajadores y otorgarle lugares de decisión, más allá de la especulación partidaria o política que cada uno a veces sustenta y públicamente. Yo quisiera aclarar, para demostrar la voluntad de concertación del gobierno actual, que nosotros hemos concertado durante mi ministerio un sistema de normalización de los sindicatos que habían estado intervenidos durante 7 años, que esa concertación funcionó con plena presencia de los representantes sindicales que no tenían legitimidad, pero a la que nosotros reconocíamos como representativos, que de esa concertación surgió una ley que fue el primer ejemplo de legislación acordada en la Argentina, la ley 23.071, y que el señor Víctor de Genaro es uno de los dirigentes sindicales que obtuvo su representatividad formal a través de la aplicación de esa ley que fue fruto de la concertación. Bueno, por lo tanto por los señalo votos, que ¿no? hay específicos, Por los votos de los trabajadores, específicos, por los supuesto, compañeros. Quisiera sacarlos un poquitito de la interna argentina nuevamente y escucharlo en el sentido de que, de alguna manera, algunos con una visión ideológica hablan de una derechización del mundo. La modernización, que hoy también se da en la Unión Soviética, parece uno de los leitmotiv. En China también. El otro tema es el redimensionamiento del Estado. Desde una visión liberal ultramontana, el Estado no debe intervenir para nada. La regulación de los mercados es lo que en última instancia establece si alguien se tiene, como decimos acá, que ir al bombo o no. ¿Cómo se maneja el concepto de Estado en Italia en este momento? Debe ser eficiente. Debe ser eficiente. Somos contrarios a un ensanchamiento del Estado en lo económico. Pedimos que el Estado y las estructuras públicas sean eficientes y competitivas con aquellas las privadas. Lo pedimos porque queremos un Estado no burocrático. Que termina después por crear muchos problemas, muchas complicaciones a los ciudadanos. Queremos un Estado funcional, la escuela. ¿Algún tipo de desarrollo
y de producción, etcétera, etcétera? ¿Actúa como un factor regulador y diseñador de política? ¿Verdad? Porque si realizamos eficiencia, una productividad, una competitividad del sistema público, esto favorece enormemente el desarrollo de nuestro país. Pero el problema lo tenemos en Italia. Tenemos el sistema privado, que es muy avanzado desde el punto de vista tecnológico. Tenemos el sistema público-privado. También las empresas con participación pública funcionan. Tenemos unos problemas en el sector de la agricultura y en el sector de la administración pública. Y sobre esto nos topamos con el sindicato para que sea eficiente, porque un Estado que funciona hace al país poder competir, ser moderno, poder tutelar bien sus propios ciudadanos. Yo quiero remarcar que Giorgio Benvenuto es del Partido Socialista Italiano, es del sindicato de metalúrgicos, ¿no es cierto? La patria metalúrgica, como le llama De Gennaro a los grandes concentradores, a los grandes nucleamientos sindicales italianos. Y quiero preguntarle, en virtud de socialista, sobre todo, si la izquierda italiana se ha replanteado casi filosóficamente el tema de la modernización y qué significa esa modernización. Mucho. Nosotros estamos orgullosos de nuestro pasado, pero no queremos quedar ligados al pasado. El mundo cambia, cambian nuestros valores, y una izquierda moderna debe saber prever el futuro si quiere defender a los trabajadores. Debe saber proponer cosas nuevas. No es necesario solo defender, es necesario saber conquistar el sindicato. La izquierda no debe ser una cosa estática, sino dinámica. La izquierda se vuelve conservadora de tanto defender. Sí, pero en hechos nuevos en nuestro país tenemos una izquierda, el Partido Comunista, que ha defendido algunas cosas y no ha tenido sobre todo el problema de conquistar nuevas formas de solidaridad. La tecnología, como bien decía De Gennaro, para nosotros es fundamental. Y nosotros nos batimos y estamos contentos porque la industria italiana tiene esta gran innovación tecnológica. Apuntamos mucho a la pequeña y mediana empresa. El milagro de Italia es en esta realidad difundida de millares y millares de pequeñas y medianas empresas que han generado un gran desarrollo con fortísimas innovaciones tecnológicas, y queremos que estas innovaciones sean puestas al servicio del país, de la agricultura, de los transportes, de los servicios, de la administración pública. Y pensamos que la izquierda moderna hoy es de tal modo fuerte que debe participar de la administración del poder. Por eso estamos en una fase en la que no debemos protestar para pedir que cualquiera nos dé alguna cosa. Estamos en una fase en la que queremos administrar. Por eso hablamos de la concertación. Ahora, ¿por qué si ustedes están permanentemente en crisis de gobierno, el sistema nunca cae? Pero ahora hay un gobierno que dura 4 años. Estoy convencido que tuvimos muchos momentos difíciles. Más difíciles han sido durante el terrorismo. Los años 70 han sido terribles para nuestro país. Ustedes también han tenido grandes problemas, nosotros también. Hoy hay tantos partidos en nuestro país, pero hay un fuerte espíritu nacional. Hay un convencimiento de todos, desde los comunistas a los democristianos y socialistas, que la productividad, la eficiencia del país, ayudan a todos a hacer mejor política. ¿Cómo hacen las alianzas para lograr esa estabilidad? Las alianzas. Hoy pienso que hay un gran cambio que vendrá en el Partido Comunista. El Partido Comunista se acerca más a la izquierda europea, a la socialdemocracia. Es muy interesante ver qué sucederá. Hoy la alianza es entre católicos y socialistas. Se necesitará ver. Italia es una sociedad muy particular. Se necesitará ver qué sucederá en el futuro. Lo que hay que decir es que los socialistas no tienen complejo de inferioridad.
son más pequeños respecto a los dos grandes partidos italianos, comunista y democristiano, pero son aquellos que en los últimos años han formulado más propuestas y han llevado a los otros a discutir sobre sus propias ideas y propuestas. Ahora, usted hablaba del modernismo, que es, y la eficiencia. ¿Cómo hacemos para plantear ese modernismo? Claro, acá está lo sabroso, como de costumbre en televisión, lo sabroso es en las pausas a veces. Benvenuto, la pregunta que le formulaba era, usted habló de modernización, de eficiencia, pero ¿cómo se plantea eso en la realidad a partir de lo que ustedes admitieron en conjunto de país periférico, subdesarrollado, con falta de recursos y con la duda si nosotros ya hemos pasado la etapa postindustrial? Deuda externa, ¿no? Además con la deuda externa. A propósito di deuda esterna. A propósito de la deuda externa, hemos hecho en estos días, precisamente en Buenos Aires, una conferencia de la CIOLS, porque pensamos que este es un problema que tiene que ver con los países industrializados y tiene que ver con Italia. Estoy profundamente convencido que el movimiento sindical ha hecho poco para afrontar este problema. Nosotros, italianos, empujamos. En tanto, pedimos a nuestro gobierno que renuncie a los créditos que tiene con la Argentina, como hecho simbólico, importante, y pedimos al gobierno italiano que haga una política en Europa para un plan extraordinario de innovaciones tecnológicas, de cooperación con los países como la Argentina, como otros países de América Latina. Pedimos de renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Esto es, la política del Fondo Monetario es insensata, porque ¿cómo se puede pensar en restituir el dinero cuando se obliga a las economías a destruir todo? Después decimos también, hemos combatido tanto por la democracia en América Latina, por la democracia en la Argentina, pero si la democracia retorna y después se estrangula con una política equivocada del Fondo Monetario Internacional, ¿qué solidaridad tenemos? Alfonsín ha hablado justamente de solidaridad post-mortem. Es por eso que estamos convencidos que es necesario hacer más. Es necesario hacer más con los acuerdos de las autoridades internacionales. Es necesario hacer muchísimo, dar tecnología, porque si damos tecnología a la Argentina, favorecemos a la pequeña y mediana empresa, hacemos más programas de cooperación, está en condiciones más importantes de pagar las deudas que ha hecho, y si no se produce, si se trabaja solo hasta el hambre, ¿cómo se podrán pagar estas deudas? Y después pedimos una política distinta en lo que tiene que ver con la Comunidad Económica Europea. No es absolutamente justo que la Comunidad Económica Europea termine por impedir a la Argentina poder hacer, por ejemplo, exportaciones agrícolas. Esto no lo digo porque estoy en la televisión argentina. Lo digo también en Italia. Estamos muy empeñados en esta dirección. Y aquello que quiero decir, y quiero tomar esta ocasión, que hoy la Argentina tiene una bellísima imagen en Europa y en Italia. Hay muchos consensos en el paragón de este país. Hay una gran atención y popularidad. No había en el pasado. Ahora, ¿ustedes en Italia se fijaron más por exportar o por fortalecer el mercado interno? No, mucho por exportar. Mucho para exportar. Hemos exportado este año el 8% más en nuestro país, en una situación en la que la demanda sobre el mercado mundial ha disminuido. Pero esto porque hay una gran innovación tecnológica y hay una gran agilidad en las empresas, que son pequeñas y logran cubrir los espacios de demanda que se realizan en el mundo. Ahora, para llegar a estos sindicatos contemporáneos italianos, con esta capacidad de participar en las decisiones del poder, del Estado y transformar una sociedad, transformándose a sí mismos los sindicatos,
¿cómo se produjo el desmontaje del aparato fascista en los sindicatos italianos? Los sindicatos fascistas en nuestro país fueron batidos enseguida después del fin de la guerra. Las corporaciones, así como existían. El sindicato italiano se ha batido mucho contra el fascismo, porque los sindicatos italianos, sus tres centrales, existían antes del fascismo y fueron disueltos, y por eso renacieron después de la caída del fascismo. Nosotros hemos batido más contra el terrorismo en nuestro país, porque hemos pensado que las instituciones, el Estado, es criticado, pero es defendido. Hemos tenido un periodo en el que se decía en nuestro país, ni con las brigadas rojas, ni con el Estado. Era muy peligrosa esta cosa de este género. Nosotros hemos combatido estos planteamientos y hemos defendido las instituciones. Las hemos defendido contra el terrorismo y las hemos defendido sabiendo que es necesario cambiarlas, mejorarlas, hacerlas más democráticas, más eficientes. Pero para nosotros es fundamental esta gran relación que han visto todos los sindicatos y todos los trabajadores unidos. Una huelga general la hemos hecho cuando el caso Moro, porque hemos llamado a todos los trabajadores sobre las plazas y las calles para defender el Estado y la democracia. Nosotros acá yo creo que en eso hay una clara actitud. Los trabajadores perdemos con la dictadura. Los trabajadores somos permanentes defensores de la democracia. En nuestro país ha sido la clase trabajadora la vanguardia por la lucha por la recuperación de la democracia. Y no solo acá, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. El hecho, sin lugar a duda, que la dictadura o la represión es el brazo ejecutor de una política económica. Y creo que en nuestros países, a diferencia de la posibilidad que tienen de vivirse en determinadas instancias democráticas, tenemos hoy que establecer un mínimo de estructura económica que permite una justicia social posible para realmente establecer una actitud democrática. La eficiencia, la eficacia, la reconversión industrial, la modernización, son todos planteos que exigen que el pueblo sea el protagonista. Esto yo creo que es lo central y lo único que puede salvar cualquier tipo de sistema. En esto yo creo que quizás ahí radique la fortaleza de una perspectiva del futuro. El poder no viene de arriba, ni del Fondo Monetario, ni de ninguna central internacional. Viene fundamentalmente del pueblo. Ahí está el poder legítimo. Ahí hay que confiar, ahí hay que generar la auténtica fuerza. Porque si no se genera en esa fuerza, la auténtica organización popular, y como decimos nosotros, sigue siendo lo mejor que tenemos, que es el pueblo, evidentemente no va a poder resolverse la crisis económica, ni se puede estabilizar un sistema democrático de participación. Acá hay que apostar o a las actitudes corporativistas, o a las actitudes sectarias, o a las actitudes de los centros financieros, que son los que presionan con la deuda externa, que no es la misma la deuda externa latinoamericana que la deuda externa de cualquier país europeo. Cualquier país europeo tiene una deuda externa que simplemente es un 10% de su producción. Acá nada más pagamos de los intereses, pagamos nada más el 10% de nuestra producción y además intereses totalmente extorsivos. Creo que realmente Latinoamérica... No llegamos a pagar el 10% de la producción, bueno, estamos pagando en este momento el 30% de las exportaciones. Sí. No alcanzamos a pagar el 50% de los intereses. El Producto Bruto Argentino en su totalidad, globalmente considerado, debe andar en este momento los 80.000 millones de dólares. El blanco. El blanco. El blanco. Y nosotros debemos estar pagando alrededor de 3.000 y pico de millones de dólares de deuda externa. Entonces no llega al 10%, pero de cualquier manera es sustancialmente importante. Benvenuto, nos tenemos que ir, doctor Casella de Genaro, nos tenemos que despedir. Usted habrá visto que por lo menos con el honor de contarlo con nosotros también participamos de una polémica y de un diálogo que acá está floreciendo en la Argentina, con dos posiciones políticas diferentes como la que representa el doctor Casella y el doctor de Genaro. Antes de irme, muy brevemente, alguien me chimentó que hay un derecho del ciudadano. Sindicato ¿Qué es? El sindicato del Cittadini. Significa esto. Pensamos que no se puede defender a los trabajadores solo pensando en el salario. Que el sindicato debe estar en condiciones de defender al trabajador también en la sociedad, la escuela, los transportes.
el ambiente, el territorio, la ecología, la casa. En suma, el trabajador no tiene también el salario, sino también todos estos servicios sociales. Debe permitir al ciudadano, su familia, sus hijos, ser tutelados. El sindicato debe empeñar sobre todos estos problemas, no solo sobre el contrato de trabajo, sino sobre todos estos aspectos importantísimos de la vida. Un poco volvemos al principio del programa, ¿no? Buscar un nuevo pacto social, ¿no? Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Por supuesto. Nos tenemos que despedir. Enrique, la despedida es tuya. Simplemente buenas noches y gracias.